El sangrado vaginal en el embarazo se va a dividir en la primera mitad y en la segunda mitad del embarazo. Acá dice mi trimestre, ¿ves? En la primera mitad del embarazo y segunda mitad del embarazo. Ayer les han explicado que en la primera mitad del embarazo, principalmente las causas de sangrado son el aborto, la enfermedad de trofoblasto y el embarazo ectópico, ¿no? Y en la segunda mitad del embarazo, las hemorragias tienen que ver con la placenta. Por ejemplo, acá vemos una placenta previa, ¿no? Otra causa de hemorragia de la segunda mitad del embarazo es el desprendimiento prematuro de placenta, la basa previa, la rotura del seno marginal y la rotura uterina. Entonces, es diferente hablar sangrado en la primera mitad del embarazo, o sea, hasta la semana 20, y luego de la semana 22 para adelante, ya corresponde a otro tipo de etiología. Entonces, estas son las hemorragias de la primera mitad del embarazo: aborto, embarazo ectópico y enfermedad. Esto ya ha sido explicado el día de ayer. Vamos a ver lo que es el aborto. El término aborto viene de una palabra en latín que se llama abortus, que significa mal, mal, ortus, nacimiento, mal nacimiento. Y la FIGO, la Federación Internacional de Higiene y Obstetricia, ha definido el aborto como la introducción del embarazo hasta la 20 semanas de gestación o cuando el producto pese 500 gramos de peso. Eso significa que si la pérdida del embarazo ya es mayor de 20 semanas o el producto pesa más de 500 gramos, ya no se llama aborto, se llama parto pretérmino. Entonces, no pueden hablar de aborto. Ahora, desde el punto de vista penal, según el Código Penal, la definición es diferente, ¿no? La definición dice, penalmente, es la introducción del embarazo en cualquier momento del embarazo, hasta antes del nacimiento del bebé, ¿no? O sea, la introducción del embarazo por mano ajena hasta antes del nacimiento del bebé. No tiene nada que ver con las semanas, desde el punto de vista penal. La FLASO, o sea, la Federación Latinoamericana de las Sociedades de Obstetricia y Ginecología, y la OMS, definen también el aborto, ¿no?, como la separación del producto de la concepción antes de un nivel de maduración en el cual no puede ser viable. O sea, un producto no puede ser viable, digamos, antes de la semana 20, ¿no? Entonces, el bebé es viable a partir de la semana 22 o cuando supere los 500 gramos. Antiguamente, el embarazo que se interrumpía entre la semana, más allá de la semana 20 hasta la semana 28, se llamaba aborto fetal tardío. Esa era una nomenclatura antigua, pero gracias a la ciencia, al adelanto de la neonatología, el uso de sustancias surfactantes, las incubadoras, los ventiladores neonatales, los bebés, los niños pretérminos en esa edad gestacional pueden sobrevivir, ¿no? Claro que con una serie de problemas, ¿no? Y de complicaciones neonatales, pero han habido niños que han sobrevivido en esa edad gestacional, ¿no? Entonces, por eso que ya se llama parto pretérmino. Nosotros en la maternidad Lima tenemos un niño que nació a la semana 26 más o menos, con cerca de 700, 800 gramos, que logró sobrevivir, estuvo internado como 6 meses y logró sobrevivir, ¿no? Ese niño está también digamos, en las redes sociales, está como información del nacimiento de este niño. Creo que se llama Alonso, ¿no? Y vive gracias a un parto epidémico que fue atendido en la maternidad Lima. Entonces, el aborto, prácticamente, según la estadística, uy, perdón,
¿Me pueden escuchar, jóvenes? Sí, doctor, se ve y se le escucha. Sí, se había un corte de luz, bueno, interrupción de la luz. Bueno, entonces le decía que estadísticamente el 10 a 15% de todos los embarazos van a terminar en aborto, ¿no? Y el 75% de las pérdidas van a ocurrir antes de la implantación. O sea, antes de que el huevo se implante, el huevo fecundado se implante en la cavidad uterina, van a perderse. Y por eso es que muchos abortos no son detectados a tiempo, ¿no? Hay mujeres, por ejemplo, que pueden tener un atraso y tienen una hemorragia y no se dan cuenta que han tenido un aborto, ¿no? 25% son detectables clínicamente, ¿no? Y el 90% de los abortos ocurren antes de la semana 12. Ahora, en cuanto a la etiología, el 60-80% de los abortos son por causa cromosómica, por una anomalía cromosómica, un problema genético. Ese es el mayor grupo de abortos. Y el resto tienen otra etiología, como vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, vamos entonces a ver acá. Ahora, ¿cómo se clasifica médicamente el aborto? La clasificación médica del aborto es la que sigue. Primeramente, el aborto natural espontáneo. Tenemos el aborto recurrente o habitual, aquella paciente que aborta en forma consecutiva 3 veces seguidas, ¿no? Y el aborto inducido o aborto provocado, ¿no? Es el aborto criminal. Entonces, el aborto natural o espontáneo que ocurre en los pacientes se va a clasificar clínicamente en, primeramente, amenaza de aborto, aborto inevitable, aborto completo, aborto incompleto, aborto inminente o aborto incurso, aborto séptico y el aborto frustro o diferido. Entonces vamos a definir cada uno de estos abortos y antes de eso vamos a ver la etiología. La etiología de los abortos, como ya le he dicho, el 80% prácticamente son causas genéticas, anomalías cromosómicas, o sea que se ha formado más el producto y esto ocurre en pacientes de edad avanzada, por encima de los 35 años de edad, ¿no? El resto el 20% de la causa de aborto viene a ser por problemas, por ejemplo, ovárico, un cuerpo lúteo insuficiente que provoca una cantidad mínima o reducida de progesterona, ¿no? Entonces, en ese caso, se puede dar tratamiento con progesterona micronizada, digamos, externamente, y puede ayudar a sostener el embarazo, ¿no? Lo mismo, el hipotiroidismo es una causa de aborto, la diabetes también, las infecciones, el TORCH, ¿no? Toxoplasmosis, citomegalovirus, rubiola, ¿no? La infección urinaria también es una causa de aborto. Anormalidades uterinas en la mujer, por ejemplo, un útero Didelfo, un útero bicorne, ¿no? Tumoraciones en el útero, por ejemplo, miomas, ¿no? O la famosa incompetencia cervical, que ahora se llama insuficiencia cervical, que vamos a ver al final de la clase, que es un tipo de complicación que va a provocar pérdidas en el producto, ¿no? Y también las intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, una paciente que es operada de apendicitis, por ejemplo, una laparotomía. De repente a la hora de manipular la cavidad uterina, la cavidad abdominal, se produce trauma en el útero, ¿no? O la misma anestesia puede provocar el aborto en la mujer. También hay traumatismo, por ejemplo, de repente golpes abdominales, ¿no? Cerrados pueden provocar abortos, las alergias o la discriminación reactiva también, ¿no? Y también que se considera como causa de aborto factores iatrogénicos. Por ejemplo, una paciente va de repente a la consulta y es sometida a un examen que va a, bueno, de repente le hacen un procedimiento, una radiología o una tomografía, ¿no? O de repente a una maniobra intrauterina, ¿no? De repente le hacen una biopsia endometrial, ¿no? Y, ignorando que está embarazada la mujer. Entonces vamos a comenzar a definir qué son los abortos. Primero definimos qué es amenaza de aborto. Amenaza de aborto es aquella paciente que viene a la emergencia con sangrado vaginal, ¿no? Tiene dolor cólico abdominal y el dolor comienza en la cintura, o sea, en la región lumbar y se irradia a la parte del hipogastrio. Por eso dice dolor en hipogastrio y lumbar, ¿no? El sangrado es discreto, no es muy abundante y cuando ustedes examinan el cuello está cerrado, el cuello está cerrado y hacen la ecografía
encuentran un producto vivo, pero van a encontrar que se está despegando el saco. Hay un hematoma subcoreano, que está indicando que el saco se está despegando, ¿no? Entonces, este hematoma es el que está causando la hemorragia, ¿no? Es un hematoma subcoreano, o sea que está entre el corion y la adhesiva, ¿no? Entonces, eso se llama amenaza de aborto. Feto vivo, producto del cuello cerrado, y hay un dolor abdominal que va de la zona lumbar al hipogastrio. El otro tipo de aborto es el aborto inevitable. Ya les expliqué a sus compañeros por qué se llama inevitable. Se llama inevitable porque inevitablemente tenemos que terminar el embarazo. Porque este tipo de aborto se caracteriza porque el dolor ya es mayor y hay mayor sangrado, pero acá lo que caracteriza es que se rompe la bolsa amniótica. Se ha roto la bolsa amniótica y se ha perdido el líquido amniótico. Entonces el líquido amniótico se pierde y el feto queda atrapado dentro de la cavidad amniótica, prácticamente comprimido por el útero, ¿no? Y hay una puerta de entrada prácticamente que va a provocar infección, o sea, todos los gérmenes de la parte vaginal van a ingresar y va a provocar una infección intraamniótica, una coriamnionitis, una funicitis, ¿no? Y infección del feto, y también la infección puede, digamos, atravesar el miometrio, una miometritis, ¿no? Una paumetritis, y luego puede llegar a la cavidad pélvica, una tromboflebitis pélvica y una sepsis, ¿no? En este caso, el producto puede estar vivo, no se ha eliminado, ¿no? Hay un oligomio severo, o sea, ya no hay líquido. En la ecografía se va a ver que el feto no hay líquido, el bebé está vivo, pero ya la bolsa se ha roto, y la paciente refiere que ha perdido un líquido sanguinolento, ¿no? Entonces, eso se llama inevitable. ¿Por qué? Hay riesgo en este caso de que la mujer haga una infección y pueda provocar inclusive la pérdida del útero, o puede morir la mujer por una sepsis, un aborto séptico. En este caso, procede, aún el feto esté vivo, terminar el embarazo mediante el uso de prostaglandinas. El otro aborto es el aborto incompleto. Aquella paciente que viene a la emergencia y trae ya, a veces en su toalla higiénica o en papel higiénico, trae que ha eliminado ya el producto de la concepción y trae restos, ¿no? Y trae coágulos, ¿no? Y uno puede ver que hay restos y inclusive de repente puede traer el feto o el embrión que lo ha eliminado, ¿no? Y solamente queda la parte de la placenta. En este caso se caracteriza porque el cuello está abierto. El cuello está abierto. Ustedes pueden introducir fácilmente un dedo dentro del útero y a la hora que ponen el espéculo van a ver que a través del cuello uterino se está eliminando restos de la placenta, ¿no? Este sangrado es abundante y puede provocar inclusive un choque hipovolémico si no se trata rápidamente, porque el tratamiento consiste en limpiar la cavidad uterina. Una vez que se limpia la cavidad uterina, el útero se contrae y deja de sangrar. Mientras tenga restos dentro de la cavidad uterina, el útero va a seguir sangrando. Entonces requiere aspiración manual endouterina o un legrado uterino. Son procedimientos que se usan para limpiar la cavidad uterina. En este caso, debe actuarse rápidamente para que el paciente no baje su hemoglobina. Puede inclusive provocar la muerte si la paciente no se atendía, o de repente si el sangrado no es mucho, estos restos se pueden infectar y puede provocar una endometritis, ¿no? Una infección dentro del útero. Y en ese caso ya se llamaría aborto infectado o aborto séptico. El aborto completo es aquella paciente que viene a veces a la emergencia y dice que está sangrando y puede inclusive traer una bolsita que es el embrioncito chiquito, ¿no? Y cuando uno saca la ecografía encuentra ya que no hay nada dentro del útero, ya eliminó totalmente. Estos son los casos que ocurren antes de las 6 semanas, que se llaman los abortos ovulares, ¿no? Entonces ya prácticamente ya el cuello se ha cerrado y ya no hay nada en la cavidad. El tratamiento prácticamente solamente es observación nada más. Ocurre en raras ocasiones y se tiene que comprobar mediante la ecografía que ya no hay nada dentro del útero para no estar haciendo la limpieza, ¿no? O la aspiración manual intrauterina. El aborto inminente o aborto en curso es aquella paciente donde viene sangrando, un sangrado rojo rutilante, abundante, ¿no?
y está caracterizado porque la paciente tiene contracciones uterinas frecuentes. Es como un parto. Y ustedes cuando examinan en una ecografía van a ver que el cuello se está abriendo. Prácticamente el feto ya está en vías de expulsión. Se está expulsando ya, ¿no? Tiene el cuello abierto, las membranas están protruiendo, inclusive pueden protruir en reloj de arena, como un reloj de arena, ¿no? Y está en vías de expulsión. Y esto se puede comprobar mediante una ecografía. A veces nosotros hemos hecho ecografías y hemos puesto el ecógrafo y hemos observado cómo el producto se ha salido en nuestras narices y se ha salido a fluido expulsado, ¿cierto? Entonces, el cuello está totalmente abierto y las membranas están protruyendo. Eso se llama aborto inminente o aborto en curso. Es un aborto que se está produciendo en ese momento, ¿no? El otro aborto es el aborto retenido o aborto frustro. Es cuando aquella paciente que viene a controlarse y quiere que le saquen una ecografía y cuando nosotros la observamos encontramos un producto que no coincide con la edad gestacional. Prácticamente se ha quedado detenido en su crecimiento y está muerto, o sea, no tiene latidos. Prácticamente está retenido una cantidad de tiempo, ¿no? Puede estar inclusive hasta 8 semanas, puede estar retenido, ¿no? En estos casos no hay hemorragia y el feto está con el cuello, o sea, está retenido con cuello cerrado, ¿no? Y ecográficamente se comprueba que no hay latidos cardíacos fetales. El saco está totalmente arrugado, irregular, y en este caso procede a hacer una dilatación del cuello uterino. Si es que el embarazo es, digamos, temprano, se dilata el cuello y se produce la aspiración. Pero cuando ya hay huesitos, a partir de la semana 12, tenemos que usar prostaglandinas, misoprostol, para que elimine el producto y luego recién se proceda a hacer la limpieza de la cavidad uterina mediante el legrado uterino o ameo. Y otro tipo de aborto que ocurre tempranamente es lo que se llama el embarazo no evolutivo, anembriónico. Muchas veces la paciente viene al hospital y para que le hagan un diagnóstico de embarazo, pero nosotros encontramos un saco gestacional mayor de 10 milímetros, ¿no? Que no tiene saco vitalino, ¿no? Y tampoco tiene embrión, está vacío, pero es todo irregular, ¿no? Entonces, eso se llama el huevo güero o digamos, un embarazo anembriónico, o sea, no tiene embrión. El embrión se ha muerto prácticamente al inicio de la gestación por problemas genéticos, ¿no? Entonces, por eso nosotros debemos de tener una regla, ¿no? Todo saco gestacional que tiene más de 10 milímetros debe tener vesícula vitelina. Todo saco gestacional mayor de 10 milímetros debe de haber un embrión. Y si el embrión tiene más de 4 milímetros, o sea, 5 o más, debe tener actividad cardíaca. Se debe detectar en la ecografía la actividad cardíaca. Entonces, estas son reglas que el ginecólogo debe de observar para determinar si ese embarazo es anembriónico, ¿no? A veces al comienzo no se ve pues el embrión, es un saco gestacional pequeño, pero es un saco pequeño, ¿no? Hay que esperar por lo menos una semana para ver si aparece o no aparece la vesícula vitelina o el embrión, y si no crece, ya el diagnóstico está hecho, pues. En ese caso se le explica a la paciente que el embarazo no prosigue, solamente está creciendo la bolsa nada más y hay que hacer la aspiración. Y ella pregunta, ¿y dónde está el embrión? El embrión no se ha formado por problemas genéticos, ¿no? Esto se comprueba mediante una ecografía transvaginal. Generalmente son gestaciones tempranas. Y el aborto recurrente o habitual es aquella paciente que tiene 3 abortos seguidos, repetidos, consecutivos. O sea, generalmente, y abortos generalmente son tempranos, ¿no? Puede ser a la semana 12, 13, 14, ¿no? Entonces, hay una causa, hay que buscar la causa de este aborto recurrente, habitual. Ya les he dicho que hay causas genéticas. En este caso, podemos, por ejemplo, a la paciente hacerle un estudio genético a la pareja, ¿no? Hacerle cariotipo. De repente, alguno de ellos tiene un problema cromosómico. O de repente, la mujer tiene problemas infecciosos, ¿no? Tiene TORCH o tiene infección urinaria, o de repente tiene una insuficiencia cervical, o de repente o es diabética, o tiene problemas de tiroides, ¿no? Como hemos visto en las causas, ¿no? Anteriormente, ¿no?
Entonces se consideran abortos clínicos previos espontáneos. Si la mujer tiene los abortos provocados, no se llama aborto habitual, estos son abortos espontáneos. Si la mujer ha tenido abortos provocados y en ese caso no se considera como recurrente o habitual. Y el aborto séptico es aquella paciente, por ejemplo, que viene al hospital sangrando, pero el sangrado es ya maloliente, ¿no? O sea, tiene un sangrado con mal olor, tiene fiebre alta, ¿no? Ustedes le examinan y el útero está doloroso. A la movilización, el útero le duele a la mujer. Ustedes palpan el útero y la mujer le duele, ¿no? Hay un dolor abdominopélvico a la movilización del cervix del útero y la paciente está con un mal estado general, ¿no? Hay compromiso ya. Esta infección no solamente está dentro del útero, sino ya puede inclusive salir al útero, miometritis, o una endomiometritis, una tromboflebitis pélvica, digamos, una peritonitis y un aborto séptico cuando ya llega a la sangre, ¿no? Entonces ya ustedes se imaginan ustedes cuando hay un aborto séptico, un shock séptico, cuando ya hay compromiso de órganos vitales, ¿no? Cuando hay síndrome de disfunción orgánica múltiple, ¿no? Hay compromiso hepático, compromiso neurológico, compromiso renal, compromiso de la sangre en C y D, ¿no? Y hay una serie de órganos que son afectados y puede provocar la muerte de la paciente si no se activa lo que es la clave amarilla para salvar a esta paciente. Antiguamente, nosotros, como le contaba a sus compañeros, veíamos bastante aborto séptico, porque las mujeres se acudían al aborto con el uso de, digamos, instrumentos mecánicos, por ejemplo, palo de tejer, sondas que se introducían dentro del útero, a través de esas sondas introducían líquidos, por ejemplo, agua con jabón, agua con creso, inclusive hasta querosene, un montón de sustancias que se introducían dentro del útero, ¿no? Y eso provocaba una infección y el útero expulsaba el feto, pero provocaba una infección y a veces había que terminar con una histerectomía, sacarle el útero, ¿no? Porque estaba totalmente ya, el útero ya necrótico, ¿no? Incluso habían perforaciones uterinas que a veces nosotros teníamos que solucionar, aparte de la histerectomía, teníamos que hacer resección intestinal, porque estaba perforado el intestino, o resección del epiplo, ¿no? Entonces, el aborto séptico es un cuadro que, como vamos a ver a continuación, es una emergencia en donde, que es una causa de muerte materna. ¿Por qué el aborto en el Perú no está legalizado? Hay mucho aborto clandestino. Actualmente ya no hay tanto aborto séptico porque la mujer recurre a las prostaglandinas y luego viene sangrando al hospital y en el hospital se le realiza su ameo limpieza, se le da su antibiótico y bueno, pasó, ¿no? Pero antiguamente no era así. Y había muchas mujeres que morían por aborto. Este es un cuadro de resumen de los tipos de aborto que tiene, ¿no? Por ejemplo, en la amenaza de aborto, la hemorragia es oscura y escasa. En el aborto inminente y el aborto incompleto, el sangrado es abundante, persistente, ¿no? Y en el aborto completo, ya como se ha eliminado, prácticamente el sangrado es mínimo. Ahora, en la amenaza de aborto hay contracciones dolorosas, porque la mujer tiene contracciones, ¿no? En el aborto inminente y el aborto incompleto también hay contracciones, pero hasta que se eliminaba el feto. En el aborto completo ya no hay dolor. Ahora, en la amenaza de aborto el cuello está cerrado. En el aborto inminente y el aborto incompleto el cuello está permeable, abierto. Inclusive en el aborto incompleto uno puede encontrar restos ovulares en el canal cervical o en la vagina. En cambio, el aborto completo, ya como se ha eliminado, el cuello está cerrado. El experimento de expulsión del huevo, ¿no? En el caso de la amenaza de aborto, el huevo está intacto, o sea, el feto está dentro del útero, el embrión está dentro del útero, está normal, no hay expulsión. En el aborto inminente se está expulsando, hay protección parcial porque las membranas se están protruyendo como si fuera un reloj de arena, como cuando ustedes soplan un chicle, o sea, hacen una bomba con chicle, igualito, se ve que la bolsa está saliendo ya del cuello uterino. Y en el caso del aborto incompleto, prácticamente ya se ha expulsado ya el feto y ha quedado retenido parte de la placenta nada más.
Y en el aborto completo ya se ha eliminado todo, ya no hay nada de esto del útero. En la ecografía, en la amenaza de aborto, vamos a encontrar un embrión vivo y una hemorragia decidual, o sea, un hematoma subcoriónico, ¿no? Hay un coágulo subcoriano. En el aborto inminente vamos a ver cómo se está expulsando el feto en ese momento, en una expulsión en curso. En el aborto incompleto vamos a ver restos en la cavidad, ¿no? Que inclusive podemos diferenciar si son restos organizados o son restos infectados, ¿no? Y el aborto completo, ya no vamos a ver nada entre los úteros, el útero está vacío, ¿no? Esas son etapas clínicas del aborto, para diferenciarlos, ¿no? Según sea la hemorragia, contracciones uterinas, modificaciones cervicales, desprendimiento y expulsión del huevo y la ecografía. Ahora, ¿cómo hace uno el diagnóstico de aborto? Primeramente, determinando los factores de riesgo. Por ejemplo, nosotros podemos pensar en un aborto frustro en una mujer, por ejemplo, de 40 años, ¿no? Por ejemplo, una mujer que tiene 40 años de edad y le medimos la altura uterina y no corresponde, está más pequeño. Y la señora tiene riesgo de tener malformaciones y hay probabilidad de que tenga un frustro, ¿no? Hay que ver también el cuadro clínico para diferenciar, por ejemplo, una amenaza de aborto de un aborto incompleto, ¿no? Hay que relacionar el fondo uterino, o sea, la altura uterina es importante, otra vez el centímetro, el fondo uterino con el tiempo de menorrea. Si yo encuentro una menorrea, por ejemplo, de 18 semanas y tengo un útero como de 13 semanas, yo digo que acá pasa algo, ¿no? No está creciendo el útero con relación a la menorrea. Entonces, lo más probable es que el embrión haya dejado de latir, ¿no? También hay que ver, hacer dosaje de subunidad beta. La subunidad beta va a reducirse, ¿no? En caso de un aborto frustro se va a reducir. Y importante para el diagnóstico, hacer la ecografía transvaginal. La ultrasonografía transvaginal es importante para el diagnóstico de aborto, ¿no? Ahora, no todo sangrado que existe en la primera mitad del embarazo es aborto. Hay que descartar otra causa de aborto, por ejemplo, una enfermedad tromboblasto, o puede ser un ectópico, o de repente no es problema obstétrico, de repente es otro tipo de sangrado. Por ejemplo, de repente la señora tiene un cáncer de cuello uterino, una cervicitis, ¿no? O de repente tiene una laceración en la vagina, o tiene de repente alguna lesión que está sangrando, pero hay que asegurarse de que el sangrado sea de la cavidad uterina. Entonces, en el diagnóstico diferencial ya vemos lo mismo. Hay que descartar MOLA, embarazo ectópico y patología ginecológica, por ejemplo, pólipos. Yo me acuerdo de una señora que venía a la consulta y había venido ya como 2 veces antes que yo la vea. Y me dice, doctor, yo estoy viniendo siempre porque me baja sangre por la vagina, sobre todo cuando tenga relaciones, me baja sangre. Y le pregunté, ¿y cómo es la sangre, señora? La sangre, doctor, es cuando tengo relaciones, pero huele un poquito, me dice. ¿Y algún médico le ha puesto un espéculo? No, doctor, ni siquiera me han examinado, solamente me han preguntado y me han dado progesterona porque me dijeron que tengo amenaza de aborto. A ver, señora, entonces yo estaba con los alumnos y le pusimos el espéculo y le encontramos un pólipo enorme, del tamaño de una lengua, grandote, infectado. Claro, cuando tenía relación la señora sangraba, ¿no? Entonces la señora estaba embarazada y su embarazo estaba normal, ¿no? Que el pólipo estaba endocervical, de la parte del endocervix. Entonces, ¿qué hicimos? Como el pólipo era pediculado, tenía un pedículo, cogimos una pinza Fester y comenzamos a darle vuelta, vuelta, vuelta hasta que se desprendió el pedículo y luego le pusimos un tapón, una gasa un rato hasta que haga hemostasia y le sacamos el pólipo y lo mandamos a patología. Era un pólipo endocervical. Y la señora de ahí dejó de sangrar, se quedó contenta y dijo, nadie me había diagnosticado eso. Entonces, ginecólogo que no examina, no pone el espéculo, no es ginecólogo, ¿eh? Entonces tienen que ustedes examinar, poner el espéculo. ¿De dónde sangra la señora? Hay que ser acuciosos. Otra cosa, también puede sangrar una cervicitis, por ejemplo, una lesión en el cuello del útero. Por ejemplo, una úlcera en el cuello uterino también puede sangrar.
O depende de un cáncer in situ, ¿no? O de repente un mioma también puede provocar sangrado. También puede ser que la mujer tenga un cáncer de cuello uterino. Hemos tenido gestantes con cáncer de cuello uterino, ¿no? También pueden haber varices a nivel digamos, de la vagina que pueden sangrar. O de repente la paciente no está embarazada, pues, ¿no? Y uno piensa que está con aborto y lo que tiene es una hemorragia uterina disfuncional, ¿no? Problema ovárico, ¿no? Ahora también hay que ver no solamente causas de hemorragia, sino también hay que ver patología no ginecológica en relación al dolor. Por ejemplo, el aborto produce dolor, pero también puede ser por una infección urinaria. El dolor en el hipogacho, dolor lumbar irradiado hipogástrico puede ser una infección urinaria, ¿no? Puede ser una cistitis, o puede ser un cólico renal, ¿no? O puede ser una apendicitis, ¿no? O depende de la señora sufrido un traumatismo, ¿no? O de repente la señora está sangrando por un problema hematológico. Hay mujeres, por ejemplo, que tienen leucemia. Hay gestantes con leucemia, ¿no? Una vez me acuerdo que llegó una embarazada y sangraba, pero cuando le pusimos la vía, también sangraba de la venopuntura. Y veíamos que tenía petequias, y le hicimos el tosaje de un hemograma y tenía plaquetopenia, tenía problema hematológico, había un problema de una púrpura, ¿no? Y también tenía problemas de las plaquetas. Entonces, pensar siempre en que puede haber un problema de una alteración de la coagulación. Este es, por ejemplo, un embarazo ectópico con diagnóstico diferencial. Ya el doctor González se habrá explicado que hay embarazo ectópico no complicado y complicado, ¿no? Por ejemplo, no complicado es cuando el embarazo uno le encuentra el embarazo enterito en la trompa, ¿no? Embarazo tuvárico, encuentra la masa anexial dolorosa, ¿no? Encuentra su VHCG positiva, y si uno hace la ecografía, va a encontrar un embrión de repente vivo dentro de la trompa, ¿no? Ahora, la evolución del embarazo ectópico es que generalmente entre la semana 7 y 8, ya la trompa ya ya vence su capacidad y estalla. Y al estallar, forma un chorro de sangre, pues, como un chijete, ¿ya? Y se puede llenar de 3 litros de sangre en un rato. Y la paciente puede morir por choque hipovolémico. En ese caso, el ginecólogo debe entrar a operar, hacer una laparotomía de emergencia y poner 2 pinzas, ¿no? Pinza acá y sacar la trompa. Esa es una evolución, o sea, prácticamente la rotura del embarazo ectópico se llama complicado, ¿no? Pero también el embarazo ectópico, cuando está a nivel de la fimbria, puede ser que el embrión sea expulsado de la trompa a través de la fibra, del pabellón, y todo el saco gestacional es expulsado, ¿no? Y cae a la cavidad abdominal. Y en la cavidad abdominal se asienta entre las vísceras, ¿no? Entre los intestinos, ahí, en el peritoneo, digamos, del Douglas, ¿no? Y comienza a crecer ahí. Y la placenta digamos, va a crecer sobre las vísceras. Y eso se llama embarazo ectópico abdominal secundario. Y ese fenómeno por el cual la trompa expulsa al embrión formado dentro de la trompa y cae a la cavidad abdominal, se llama el embarazo abdominal secundario. Eso se llama aborto tubario. Este es un aborto de la trompa, de la tuba, de la trompa, aborto tubario. Es una causa de embarazo abdominal secundario. Ya eso seguro se ha explicado el día de ayer. Digamos, diagnóstico diferencial es cuando, por ejemplo, la paciente viene por sangrado y ustedes le hacen una ecografía transvaginal y ese es el útero, ¿no? Y no encuentran bebé, no encuentran embrión, no encuentran saco gestacional, sino va a encontrar una serie de formaciones vesiculares, como un panal de abeja, así como está acá. Imagen en panal de abeja. Esto es típico de la mola hiatiforme. La mola produce esta imagen ecográfica en panal de abeja, ¿no? Inclusive cuando la paciente sangra, va a expulsar unas vesículas, como unas uvas chiquititas, ¿no? Y lo va a traer la señora, ¿no? Cuando ya a veces está grande la trompa y trae expulsado esto, es una mola, ¿no? Entonces, ahora, esta es una mola benigna, pero también puede ser
digamos, la malignización de la mola se llama coriocarcinoma. Ya, en ese caso ya no se ve la imagen en panel sino se ve una imagen densa, irregular dentro del útero, ¿no? Hiperecogénica, irregular, con bastantes vasos sanguíneos, que es relativa a un coriocarcinoma, que es la forma maligna de la mola, ¿no? Bueno, entonces siempre hay que hacer, por ejemplo, una ecografía para determinar si es un embarazo normal o es una mola, ¿no? Y la antiforma viene de Idátides, ¿no? Ustedes si eso le han estudiado por patología. En el curso de patología han estudiado esto, ¿eh? Ahora, ¿cómo es el manejo, por ejemplo, de una paciente que viene por amenaza de aborto? Ustedes, llega la paciente al centro de salud donde están trabajando, ustedes en Corocochoy van a hacer sus alumnos, ya. Ahí están solitos, están ahí la alumna, ya no es alumna, es doctora ya, tiene título, y le tocan la puerta, y la señora viene por sangrado, y bueno, pues por ahí tiene un ecógrafo, y le hace una ecografía y le cuenta que el embrión está vivo, el cuello está cerrado y la van de sangre, ¿no? Entonces, ¿qué cosa le indica a la paciente? Primeramente, no puede estar caminando, pues, ¿no? Señora, tiene que estar en cama. Si puede ser posible, la hospitaliza o le indica que esté en cama, ¿no? Tiene que usar AINES. ¿Para qué usan los AINES? Los antiinflamatorios no esteroideos se usan como para contrarrestar a las prostaglandinas. Las prostaglandinas son las que producen contracciones uterinas. Entonces, los AINES, por ejemplo, el diclofenaco se usa no para el dolor, sino para contrarrestar la prostaglandina, ¿no? Y también usamos antiespasmódicos porque la paciente tiene dolor cólico, ¿no? Otra cosa que se indica es el uso de la progesterona micronizada por vía oral. Las tabletas vienen de 200 miligramos, entonces se le indica por vía oral que tome, por ejemplo, durante 10 días, ¿no? O 15 días, sobre todo si el embarazo es, digamos, es causa de insuficiencia de cuerpo lúteo. Pero generalmente se le da a la paciente, ¿no? Esa progesterona micronizada. También se puede usar, como viene con forma de perlas, si la paciente está vomitando, por ejemplo, se le puede dar por vía vaginal, se le puede poner por vía vaginal. Entonces, esa progesterona micronizada se puede usar por vía oral o por vía vaginal. Ahora, si por ejemplo la señora tiene, digamos, alguna infección, por ejemplo, una infección urinaria o algún otro tipo de infección, se debe dar antibiótico terapia. El antibiótico para solucionar ese problema infeccioso. Ahora, supongamos que la paciente está con RH negativo, ¿no? Entonces se le puede poner vacuna anti-D, ¿no? Y en esta población, si tiene menos de 13 semanas, 50 microgramos, si tiene más de 13 semanas, 300 microgramos, ¿no? Es importante el control ecográfico para determinar el hematoma subcoreano. O sea, si el ecografista me dice, doctor, su paciente tiene un hematoma subcoreal de 5 minutos de espesor. Entonces, yo a la paciente le puedo volver a controlar a la semana. Y depende de la semana, dice, doctor, el hematoma ha crecido, ya no está en 5, está en 10. Hay casos en que el hematoma ha crecido totalmente y se desprende ya el embrión o muere, ¿no? Entonces hay que ver la evolución del hematoma subcoreal, el coágulo. Puede ser que ese coágulo se autolimite y quede ahí nomás, ¿no? Y toda paciente que tiene amenaza de aborto, a veces el organismo es sabio y trata de expulsar un producto malformado, ¿no? Por eso hay que hacerle una ecografía genética a toda paciente que tiene amenaza de aborto en la semana 12 a 14 para descartar a un problema de aneuploidía. O sea, hay que hacerle lo que les hice en la clase anterior, los marcadores ecográficos para determinar si el embrión está en buenas condiciones, ¿no? Si su translucencia nucal está normal, si el ducto venoso está normal, si el hueso nasal está presente, ¿no? Si no tiene insuficiencia tricuspidia. Entonces, esos marcadores ecográficos, si están normales, entonces decimos que ese feto no tiene riesgo de aneuploidía, ¿no? Pero si yo encuentro, por ejemplo, algún marcador ecográfico alterado, por ejemplo, tiene translucencia nucal aumentada, o el ducto venoso inverso, o no tiene hueso nasal, entonces en ese caso nosotros debemos de sugerir a la paciente que se haga un estudio de cariotipo. Mediante la amniocentesis, o sea, punción de la cavidad amniótica para sacar el líquido amniótico, ¿no? O mediante la biopsia de biopsias escoriales, ¿no? Que es mucho mejor todavía.
Entonces uno saca un fragmento de placenta y hace su cariotipo. Entonces el cariotipo ya es algo 100%, porque tú le sacas las células del líquido amniótico o de la placenta y el genetista te va a decir, su paciente tiene cromosomas normales, ¿no? Entonces tú ya en ese caso descartas, bueno, que el bebé tenga una cromosomopatía, ¿no? O una neoploidía. Muy bien, ese sería el manejo de la amenaza de aborto. Ahora, supongamos que este paciente tiene un aborto frustro. Ya, un aborto frustro, por ejemplo, encuentran que ustedes hacen una ecografía y encuentran al producto muerto, ¿no? Está el producto muerto dentro de la cavidad uterina. Entonces, ese embarazo no va a proseguir, pues. Ustedes no van a estar controlando un embarazo de un feto muerto, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Inducir el aborto mediante una preparación cervical. Si tiene menos de 12 semanas de gestación, se puede usar el misoprostol en una dosis de 800 microgramos cada 6 a 12 horas, ¿no? Hasta completar 3 dosis. Las tabletas de misoprostol tienen 200. En este caso usamos 4 tabletas cada 6 horas, ¿no? Cada 6 a 12 horas hasta completar 3 dosis, ¿no? Eso por vía vaginal. O también le podemos dar por vía sublingual, ¿no? Por vía sublingual, cada 3 a 4 horas hasta completar 3 dosis. Ahora, si es un embarazo más grande, más de 12 semanas, ya el misoprostol tenemos que reducir la dosis porque podemos romper el útero, ¿no? En este caso le usamos de 400 o de 200 microgramos si es un embarazo de 16 a 20 semanas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque si uno usa demasiado prostaglandina, se puede romper el útero. Entonces la prostaglandina tiene la función de producir contracciones y también hacer que el cuello se vaya dilatando, ¿ya? Entonces acá tenemos el misoprostol. El misoprostol es una prostaglandina, un análogo de la prostaglandina E1 y anteriormente era usado o es usado, ¿no? Para prevención de la úlcera gástrica, por AINE, ¿no? O sea, se usaba para prevención de la gastritis, de la úlcera gástrica. Pero se vio que este medicamento tenía acción en el músculo uterino y provocaba contracciones, ¿no? Entonces, es absorbido rápidamente por vía oral y también por vía vaginal, ¿no? Y por vía vaginal producen contracciones. Por vía oral, la absorción es más rápida que por vía vaginal. Entonces, el misoprostol que se usa actualmente en el mercado tiene el nombre comercial de Cytotec, ¿no? Bueno, ahora, no crean ustedes que una paciente ya, ¿sabe qué? Vaya a comerse Cytotec y póngase. Hay mujeres que han venido con choque hipovolémico, porque les han dado misoprostol y la mujer ha comenzado a sangrar una barbaridad que no se podía tener sangrado y han entrado en choque hipovolémico. O de repente se les ha roto el útero, ¿no? Por una cesárea anterior, por ejemplo. Ustedes le dan ese misoprostol y se puede romper la cicatriz, ¿no? Entonces, es un medicamento que no se puede controlar porque no es un medicamento que, por ejemplo, que tenga un regulador de la dosis, ¿no? Y no es como poner un suero, por ejemplo, y uno va aumentando, disminuyendo la dosis, ¿no? Del medicamento, abriendo o reduciendo, ¿no? Por ejemplo, la bomba de infusión. En este caso no, porque la prostaglandina uno lo pone y a veces el efecto puede ser tan fuerte que uno no puede calcular, ¿no? Ahora, hay un derivado de la noretidona, también que es un medicamento que se llama el mifepristone, que es mucho más potente que la prostaglandina y se usa en caso de que falle la prostaglandina, ¿no? Este medicamento, que es un derivado de la noretidona, tiene alta afinidad por los receptores de la progesterona, ¿no? Y generalmente produce necrosis de la decidua, reblandece el cuello uterino, incrementa la contractilidad uterina y incrementa la sensibilidad de las prostaglandinas. O sea, tiene estos efectos. Este medicamento no es comercializado en las farmacias, ¿no? Solamente se usa en hospitales y cuando se da estos medicamentos con receta médica y con nombre y todas esas cosas. Bueno, porque es un medicamento también que puede provocar ciertos efectos colaterales. Ahora, supongamos que esta paciente ya se ha usado el misoprostol
y ha eliminado el producto, pues, bueno, el feto, o de repente ya a la hora que se ha usado el misoprostol ya el cuello se ha abierto, ¿no? Entonces hay que hacer un tratamiento quirúrgico al aborto. Esto ya se les ha explicado a su compañero que ha rotado por la maternidad. Han hecho prácticas sobre lo que es el ameo, la aspiración mandar intrauterina y el legrado uterino, ¿no? El ameo es un procedimiento que se basa en la aspiración en vacío con una jeringa, que se llama la jeringa de Karman. Y está solamente indicado cuando el útero tiene menos de 11 centímetros y el cuello está dilatado, ¿no? 1 centímetro, ¿no? Y en el legrado uterino es cuando el útero tiene más de 12 centímetros, 2 centímetros, o sea, más de 12 semanas, ¿no? Y también el cuello está dilatado, ¿no? En ambos casos, si se tratara de aborto séptico, antes de hacer el procedimiento del ameo o legrado uterino, 6 a 8 horas antes de hacerle estos procedimientos, debe iniciar tratamiento antibiótico. Nunca se debe hacer los procedimientos quirúrgicos de limpieza del útero sin antibiótico. ¿Por qué? Lo único que vas a remover la infección dentro del útero y vas a provocar una sepsis, ¿no? Entonces, si tú has hecho ya el tratamiento 6 a 8 horas de antibiótico, cuando hagas el legrado o el ameo, prácticamente la paciente ya no va a tener tanto problema de tromboflebitis o depende de diseminación de la infección, ¿no? Ahora, el ameo y el legrado uterino son procedimientos que se hacen, digamos, en el hospital. Esto se hace en forma ambulatoria. Ameo, la paciente se le hace el ameo y va a reposar 2 horas y se va a su casa. En cambio, el legrado uterino se tiene que quedar todo un día porque es un procedimiento con una legra y anestesiólogo y tiene que quedarse hasta el día siguiente para ver si no hay ninguna complicación. Ahora, si la paciente, por ejemplo, no se puede hacer, digamos, estos procedimientos del ameo y el legrado uterino o está muy complicada, por ejemplo, un aborto séptico, en ese caso ya procede la histerectomía, o sea, hay que sacar el útero, ¿ya? Generalmente esto está relativo a sepsis por aborto séptico. O de repente la señora le han perforado el útero, ¿no? Le han perforado el útero y tiene hemorragia interna, ¿no? Muchas veces vienen pacientes que se ha roto el útero con una legra, por ejemplo, y hay hemorragia interna. En ese caso, procede la histerectomía. Después que se ha hecho el ameo y el legrado uterino, se debe indicar doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas, ¿no? Posterior al legrado uterino por el término de 6 a 7 días. A ver, el legrado uterino es un procedimiento en donde nosotros vamos a usar un espéculo y vamos a usar esta cuchara, ¿no? Que es la legra, que tiene borde cortante, ¿no? Y va a raspar la cavidad uterina, ¿no? Es como una cuchara. Por eso se llama legrado, viene de legra, legrado uterino o comúnmente llamado curetaje o legrado uterino. Es un procedimiento que se usa para el aborto. Actualmente ya no hacemos tanto esto porque es más riesgoso. ¿Por qué? Porque puede ser complicaciones. Una complicación inmediata es que tú de repente a la hora que estás haciendo, te pasas ahí, de repente el útero está infectado y se perfora el útero, ¿no? Y puedes coger inclusive una víscera, un intestino, ¿no? O de repente un epíplomo, ¿no? O de repente puede lacerar también el cuello uterino, laceración cervical. Son complicaciones inmediatas. Complicaciones tardías es cuando, por ejemplo, el cirujano hace la limpieza y a la hora que uno termina el legrado, el sangrado ya debe disminuir, sale como espuma, ¿no? El signo de Adams, y vamos a encontrar un grito uterino, o sea, vamos a ver que el útero ya como cuando está limpio, va a sonar como si estuviera raspando algo dentro, eso se llama grito uterino. Pero hay algunos ginecólogos, por ejemplo, de repente demasiado toscos y siguen raspando, ¿no? Siguen raspando y se van a llevar la capa basal del endometrio, la adhesiva, la capa basal del endometrio, y esas paredes se van a pegar. Al final se van a pegar y van a provocar una sinequia dentro del útero y eso es lo que se llama el síndrome de Acherman. Síndrome de Acherman. O sea que la mujer dice, doctor, a mí me han hecho el legrado hace 3 meses y no me viene mi regla. Entonces uno hace la ecografía y encuentra las paredes uterinas pegadas. ¿Por qué? Porque se ha sacado el endometrio, ya no hay endometrio. Ya no hay endometrio, entonces al final tenemos que existe lo que se llama el síndrome de Acherman.
Otra cosa que puede ocasionar el legrado uterino es que a la hora que provocamos la dilatación uterina para introducir la legra con los dilatadores de Heger o los dilatadores de Denniston, hagamos una dilatación forzosa y dilatemos mucho, ¿no? Para introducir la legra. Y al final el cuello queda incompetente, o sea, queda, digamos, abierto, y en un próximo embarazo ese cuello se va a abrir y va a perderse el bebé, ¿no? Eso se llama incompetencia cervical. El término ha sido cambiado por insuficiencia cervical actualmente, ¿no? Otra complicación tardía sería que el ginecólogo no limpie bien, o sea, haga una limpieza, pero no deje restos dentro. Y esos restos, retención de restos, pueden ocasionar una hemorragia o pueden ocasionar de repente una mola. O sea, el resto que se queda dentro del útero puede degenerar a enfermedad de trofoblasta, a una mola. ¿Mm? A ver, el tratamiento actualmente lo que se usa es el ameo. El ameo, que como ya se explicaba anteriormente, compañeros, se llama aspiración manual endouterina y se basa en un vacío manual. O sea, acá ven ustedes la jeringa de Karman, ¿no? La jeringa de Karman que tiene la válvula, la parte que tiene los botones, la doble válvula acá, ¿no? Tiene el cilindro, ¿no? Con su anilla de seguridad y tiene un émbolo. Ustedes ven acá el émbolo, ¿no? Entonces, a la hora que uno cierra la válvula, jala el émbolo, este émbolo se queda atrapado acá en la parte terminal del cilindro, ¿no? Acá. Y va a formar un vacío dentro, va a formar un vacío dentro del cilindro. Hay un vacío, una presión negativa. Y cuando eso es conectado con esas cánulas que van a entrar dentro del útero, se va a conectar acá en la jeringa de Karman, cuando ya haya vacío acá, uno suelta las válvulas y va a ingresar, lo que está dentro del útero va a ingresar al cilindro, con una presión negativa, ¿no? Entonces tenemos acá la jeringa de Karman y estas son las cánulas que vienen de diferente diámetro, ¿no? Por ejemplo, la marroncita es la cánula número 7. Acá la 6, perdón, la 7, la 6, la 5, la 4, 7 marrón, 6 viene a ser la azul, la celeste, ¿no? La verde 5 y la amarilla es 4. Y esta blanca es número 8, ¿no? Y luego viene las demás cánulas, la número 12, ¿no? No hay 11. ¿Ya? Entonces, estas cánulas, como ustedes pueden ver, son de diferente diámetro. Y la ventaja del ameo es que, primeramente, hay menor tasa de lesión cervical. O sea, que no necesita dilatar mucho el cuello uterino. Por esa razón, en el legrado sí tenemos que dilatar más, pues, ¿no? Pero en el ameo no dilatamos mucho, porque las cánulas son delgaditas. Hay menos riesgo de perforación uterina, porque estas cánulas son flexibles, son de plástico flexibles. Muy rara vez que se pueda perforar con esto. Aparte, acá es romo, ¿no? Hay menor pérdida de sangre porque la aspiración hace que los coágulos salgan rápidamente, ¿no? Y no se usa anestesia general como en el legrado. O sea, no necesita un anestesiólogo, solamente se puede hacer con bloqueo para cervical nomás, o sea, un bloqueo a nivel del cuello uterino con lidocaína al 1%, suficiente, ¿no? Y hay menor tasa de infección porque todo lo que entra dentro del útero, si el equipo está bien esterilizado con autoclave, todo lo que entra dentro del útero es estéril. Uno puede agarrar inclusive la jeringa y los adaptadores con guantes, pero no necesita que esté muy estéril. Pero todo lo que entra dentro del útero, con la técnica de no tocar, es estéril. Entonces, de esa manera, nosotros podemos tener menor riesgo de infección. ¿Ya? Este es el ameo, ¿no? Que se llama la aspiración manual endouterina. Un ratito, Juan.
Bueno, entonces la aspiración manual intrauterina, que es un procedimiento seguro, que ya actualmente está en todos los hospitales, se está usando, ¿no? Inclusive de repente ustedes van a tener este equipo en algunos centros de salud. Acá tienen una jeringa Carmen con doble válvula y hay también con una sola válvula, ¿no? Y acá pueden ver las partes, ¿no? Estas son las válvulas, ¿no? Pueden ver ahí el cilindro, el anillo de seguridad, el émbolo con su mango, ¿no? Y la cánula. La cánula ya viene con un adaptador incorporado. Ven ustedes acá que tiene doble orificio, ¿no? Adelante, en la parte superior y en la parte inferior. Eso está recomendado del año 1978 por la OMS para el manejo seguro del aborto. Es ventajoso porque es ambulatorio, reduce la estadía y los costos, ¿no? Y seguro, inclusive se puede usar para biopsia endometrio en casos ginecológicos, ¿no? Y está sin su uso para aborto incompleto y para el aborto incompleto séptico. Ya le he dicho previamente usar antibióticos, 6 a 8 horas antes, ¿no? 6 horas antes, perdón. Entonces, el amego es un procedimiento seguro, que ustedes realmente en sus hospitales lo van a ver en una práctica en emergencia, ¿no? Ya. ¿Cuáles son las complicaciones de un aborto? Por ejemplo, si una mujer aborta y no es tratada, por ejemplo. Si una mujer aborta y no recibe tratamiento, el riesgo es que entre en atonía uterina, tenga retención de restos, ¿no? O le hayan hecho una perforación o desgarro del cuello uterino, ¿no? Ahora, una perforación uterina, digamos, es más frecuente en el fondo del útero, ¿no? Cuando antiguamente se usaban los palos de tejer o las legras, ¿no? Entonces perforaban el fondo uterino y podían lesionar algún órgano interno, ¿no? Y eso cursa con dolor, sangrado abdominal, ¿no? Intraperitoneal, una hemorragia interna, ¿no? Fiebre y puede haber choque hipovolémico, ¿no? Ahora, hay muchas veces que puede haber perforación en sitios avasculares, o sea, en el fondo uterino, pero no tiene vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, en ese caso, si uno se da cuenta de que ha perforado, a la paciente uno puede observarla durante 24 horas con oxitóxico, ¿no? Y darle antibiótico y ver si es estable, ¿no? En ese caso puede cerrar solo la perforación. Pero si hay inestabilidad, por ejemplo, la paciente entra, por ejemplo, con anemia, choque hipovolémico, el hematocrito está bajando, entonces hay que abrir, hacer una laparotomía para explorar dónde está la perforación. De repente agarró un vaso sanguíneo, de repente han agarrado, depende el ligamento ancho y está haciendo un hematoma, ¿no? Entonces es importante determinar la perforación que tiene la paciente. Ahora, cuando ustedes estén en su salud y le venga una paciente con aborto incompleto y tenga fiebre, sean bien acuciosos y prácticamente sean psicólogos, ¿no? La mujer les va a negar, seguramente, le va a decir, yo no he hecho nada, no tengo nada, no sé qué, tengo fiebre, pero está sangrando. Toda paciente que tiene fiebre y aborto, está sangrando y es aborto, lo más probable es que haya sido manipulado, que sea un aborto criminal, o sea, que sea un aborto provocado. Y ustedes tienen esa mujer puede morir, ¿eh? Ustedes tienen que dar aviso a la policía, porque si la mujer muere, el único que lo ha visto son ustedes. Ustedes pueden estar inmersos en eso, porque el familiar puede decir, no, acá le hemos traído, el único que ha visto es el doctor o la doctora. Pero ustedes tienen que hacer un diagnóstico y comunicar en caso de que esa paciente sospeche que es un aborto séptico, ¿no? Y tienen que derivarlo para que se haga el tratamiento en la UCI, ¿no? Bueno, hay complicaciones tardías también del aborto, ¿no? Ya, como son las infecciones, ¿no? Por ejemplo, puede inclusive provocar muerte, ¿no? O infección polimicrobiana con sepsis, ¿no? Y las cinecas que les hemos mencionado, o la sensibilización RH, ¿no? Bueno, el aborto séptico se clasifica en grados, grado 1, grado 2, grado 3. El grado 1, cuando la infección está limitada a la cavidad uterina, o sea, hay una infección, una coriamnionitis, la paciente está en buen estado general, ¿no? No hay compromiso general. El grado 2 ya cuando la infección ha salido fuera, a los anexos, a los parámetros, ¿no? Al peritoneo pelviano. Entonces ya la señora tiene compromiso del estado general, hay fiebre, hay alteración de la fórmula leucocitaria, ¿no? Con desviación izquierda. Y el grado 3, cuando ya la infección se ha diseminado fuera de la cavidad pelviana.
Existe gran deterioro del estado general, acompañado de peritonitis, septicemia, tromboflebitis pélvica, CID, choque séptico, insuficiencia renal aguda, o sea, y hay síndrome de disfunción orgánica múltiple. Y eso puede llevar a la muerte si es un shock séptico irreversible, si no es tratado a tiempo, activando lo que se llama la clave amarilla, ¿no? Y ese paciente debe ser tratado en las primeras horas del diagnóstico para evitar que muera, poniéndole líquidos, corticoides, antibióticos, poniendo inotrópicos, medicamentos diuréticos, ¿no? Poniendo todas las medicinas que van a necesitar y todos los laboratorios o gases en sangre, todos los cultivos que necesite para el diagnóstico y para el tratamiento, ¿no? Ya ustedes cuando se haga clave amarilla, vamos a ver cómo se trata un shock séptico, ¿no? Generalmente una de las causas es el aborto séptico. Ahora, para el diagnóstico de aborto séptico, primeramente ustedes cuando viene una paciente ya le he dicho, hay que sospechar antecedentes de maneras abortivas. Preguntar al paciente, señora, ¿qué se ha hecho? No, yo no he hecho nada. Señora, si no habla, se va a morir. Esto puede ocurrir, puede llevar a la infección y puede llegar a la muerte. Entonces la paciente recién habla, ¿no? Hay que ver también, sospechar en el aborto séptico cuando hay secreción fétida por los genitales, la sangre maloliente, huele feo, ¿no? Un aborto con temperatura mayor de 35 grados centígrados, está con escalofríos, ¿no? O la presión arterial no corresponde al sangrado, ¿no? Hay dolor abdominal, el útero está doloroso, la movilización, aumentado de tamaño, ¿no? Y hay leucocitosis con división izquierda, ¿no? O puede haber también leucopenia, si es gran negativo. Entonces, en el caso de un aborto séptico, lo que hay que hacer a la paciente es hospitalizarla, hay que hidratarla, hay que hacerle supresión venosa central y colocarle una sonda Foley para medir el gasto urinario, porque uno de los órganos que se compromete es el riñón. Hay que ver cuánto orina la paciente. Y la presión venosa central es para ver la cantidad de líquidos que le voy a administrar. Y la hidratación parenteral es básico. En la sepsis hay que hidratar a la paciente. Y tiene que hospitalizarse en la UCI. Y el tratamiento para aborto séptico es a base de antibiótico triple, ¿no? En ese caso, nosotros, por ejemplo, en la maternidad usamos ceftriaxona, amicaclina, ¿no? Ceftriaxona, 2 gramos venoso, clindamicina 600 cada 6 horas y amicacina le podemos dar 1 gramo cada 12 horas. Otro esquema, por ejemplo, es gentamicina, también otorramicina, como dosis inicial, o ampicilina más metronidazol, ¿no? Más genta. Son esquemas de tratamiento para aborto séptico. Bueno, vamos a entrar al tema siguiente y último para terminar ya, que es una causa de aborto que se llama la insuficiencia cervical. Esta insuficiencia cervical, digamos, viene a ser una causa de aborto que antes se llamaba incompetencia cervical, mal llamado incompetencia cervical, ahora se llama insuficiencia cervical. ¿Por qué? El cuello es insuficiente para retener al bebé. Es un cuello que la mujer a veces no tiene contracciones. Se va abriendo en forma, digamos, paulatina, sin dolor. Y a veces la bolsa se va prostruyendo y se pierde el bebé, ¿no? O sea, es una dilatación cervical indolora. La mujer ni cuenta se da y cuando viene a la consulta ya vemos que el cuello está abierto y las bolsas se están prostruyendo, ¿no? Y es la causa de la pérdida del embarazo en el primero o segundo trimestre, ¿no? En ausencia de contracciones clínicas, ¿no? O de trabajo de parto. La incidencia varía bastante, ¿no? De 1 a 100 a 1 a 2000. Y el diagnóstico básicamente es por ecografía transvaginal. Esta ecografía hay que ver cómo está el cuello, hay que ver cómo está el cuello, si está dilatándose o no. Y el tratamiento de esta complicación básicamente consiste, si uno ha hecho el diagnóstico ya precoz, en las primeras semanas del embarazo, hay que cerrar el cuello uterino, ¿no? Con un material de sutura que se llama cerclaje, como vas a ver ahí, el cerclaje. Justo hay una paciente en el servicio B que la señora ya tiene ya varios abortos, ¿no? y se le ha hecho un cerclaje. Creo que hoy es jueves, ¿no? Hoy día ha pasado a hacer las operaciones y se le ha hecho el cerclaje. Vamos a ver entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de la insuficiencia cervical? Primeramente, embarazos múltiples.
cuando un embarazo, digamos, hay varios embarazos, por ejemplo, es más frecuente que el cuello se pueda abrir. También puede haber trastornos genéticos en la madre, trastornos congénitos de síntesis de colágeno, ¿no? Hay un síndrome de Ehlers-Danlos que puede provocar esto, ¿no? Ahora, hay mujeres, por ejemplo, señoras pacientes que están embarazadas que anteriormente han tenido colonización. La colonización es un procedimiento que prácticamente uno saca un pedazo de cuello uterino como un cono, ¿no? Del orificio externo, y en donde se encuentra el cáncer de cuello uterino, o depende de un NIC, una neoplasia intracervical grado 3. Entonces se extirpa una porción de cuello uterino, ¿no? Y cuando esa extirpación es demasiado amplia, más de 2 centímetros, ¿no? En ese caso el cuello puede quedar corto. Entonces, aquellas pacientes que han sido sometidas a colonización pueden tener ese problema de insuficiencia cervical, ¿no? O puede ser que la paciente, por ejemplo, en su parto anterior no haya dilatado completamente. Y la paciente comienza a pujar, se desespera y rompe el cuello uterino, ¿no? Se desgarra el cuello uterino, se lacera. Y después del parto le suturan, pero ya ha quedado el cuello ya lacerado, ese cuello ya no está totalmente cerrado. O puede ser que de repente a la hora de hacer un aborto, el ginecólogo use dilatadores, ¿no? Y comienza a dilatar excesivamente ya, y en forma rápida. Y eso también puede romper las fibras del cuello uterino y el cuello puede quedar dilatado, ¿no? O pueden haber también defectos de los conductos de Müller, ¿no? Como por ejemplo el útero bicorne, el útero tabicado, ¿no? Y bueno, entonces eso es un factor de riesgo. Tenemos acá también cuáles son los signos y síntomas que sufre la paciente. Generalmente es asintomático. La paciente a veces no siente nada. Y de un momento a otro viene al hospital y uno le encuentra el cuello pequeñito, ¿no? Y abierto, ¿no? Pueden haber también síntomas tempranos, ¿no? Como presión vaginal, sangrado manchado, ¿no? De la vagina, ¿no? Y el cuello está blando y ya está dilatado ya. El diagnóstico se hace básicamente por ecografía o por examen clínico, ¿no? Eh, Generalmente no hay sintomatología, ¿no? Se sospecha incontinencia cervical cuando los hallazgos clínicos, ¿no? Cuando hay antecedentes, por ejemplo, si la señora ha tenido pérdidas anteriormente, entonces hay que sospechar eso, ¿no? Nosotros hicimos un estudio en la maternidad y a todas las pacientes, por ejemplo, que tenían una gestación entre 20 a 22 semanas, las llevamos a hacer un examen ecográfico para medir el cuello uterino, se llama cervicometría. Y aquellas pacientes, por ejemplo, que tenían un cuello uterino menor de 25 milímetros, ¿no? Inclusive antes de a 15, 16 semanas, esas señoras terminaban generalmente o en aborto o en parto pretérmino, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un cuello corto, esa paciente es de riesgo, ¿no? Entonces, cuando hay una insuficiencia cervical, generalmente el cuello ya se ha dilatado, ¿no? Y hay protrusión de las membranas fetales en el canal cervical, como vamos a ver en la ecografía al final. El tratamiento de la insuficiencia cervical viene a ser es una operación que se llama cerclaje cervical, que es un anillo de sutura que se pone a nivel del cuello uterino, ¿no? Y esto generalmente se hace en los primeros meses del embarazo. Para que tenga éxito se hace entre la semana 14 y 15 nomás. Ya cuando se hace más adelante ya no tiene mucho éxito, porque el cuello está más delgadito y uno puede inclusive al meter la aguja puede romper la bolsa amniótica. Entonces la colonización del cerclaje, perdón, debe hacerse tipo McDonald's en la semana 14, ¿no? O los primeros meses del embarazo. Acá por ejemplo, podemos ver el cuello uterino. Acá está la cabeza del bebé. Este es el cuello uterino, ¿viste ustedes acá? Esta es la parte terminal del cuello uterino. Se ha quedado un poquito más de cuello y esa parte se ha abierto, lo que se llama el funneling. Toda esta parte se está abriendo ya, de adentro del orificio cervical interno. Acá está el orificio cervical interno, desde acá se está abriendo y solamente le queda este pedazo de cuello nada más. Lo mismo acá ven ustedes, está protrudiendo ya el cuello y está viendo las extremidades del feto, ¿no? Esta es la vejiga, ¿no? Esta es por una ecografía transabdominal, esta es una ecografía transvaginal que es mucho más específica. Acá podemos ver también, mira, el cuello se dilata y forma como una bolsa en reloj de arena, se salió ya prácticamente a la vagina, ¿no?
como un reloj de arena. Y acá pueden ver una imagen de un cerclaje. Por ejemplo, acá está el feto adentro y acá ven el cuello uterino, cómo se ha puesto el punto, ¿no? Alrededor se pone un punto y se amarra el cuello uterino. Esto se realiza en la semana 12 a 14, McDonald's, el cerclaje de McDonald's, ¿no? Entonces, esto se saca prácticamente ya faltando unas 2 semanas para el parto, se saca y la señora puede dar parto normal, o de repente, igual, si se sale, igual se saca, ¿no? Para que pueda eliminar los bloqueos. Ese es el cerclaje cervical que debe ser a temprana edad, o inclusive se puede hacer hasta antes del embarazo. Hay cerclajes antes del embarazo o durante el embarazo, pero el cerclaje que mayormente se hace, el de McDonald's, se hace entre la semana 12 y 14 de la gestación. Y uno, para que diga el cuello suficiente, debe de comprobar que el cuello está permeable, que entra una bujía de Heger número 8, por lo menos acá, un diámetro acá, el canal cervical está abierto, entonces ya, y el cuello está corto, entonces hace el diagnóstico de insuficiencia cervical, entonces procede a hacer el cerclaje. Muy bien, jóvenes, eso es lo que me corresponde en la clase de hoy día. Más bien, ¿alguna pregunta quieren hacer? Sobre aborto y insuficiencia cervical. ¿Alguna pregunta? Ayer el doctor González les ha hecho una maratón prácticamente de la hemorragia de todas las hemorragias prácticamente. Bueno, entonces vende en su hospital, pueden ver el ameo o el grado uterino como parte de su práctica, ¿no? Y ver cómo una paciente que tiene un aborto incompleto, el cuello está abierto, examinen a la paciente, el cuello está abierto, y cómo se hace una limpieza de la cavidad uterina, ¿no? Cómo se hace un ameo, cuáles son los instrumentos que se usan, las cánulas, ¿no? La jeringa de Karma, las cánulas, ¿no? Y cómo se hace el procedimiento del bloqueo para cervical. Entonces, a los alumnos de la maternidad vamos a llevarles ya ellos han hecho la maqueta, ¿no? Y vamos a llevarles a la emergencia para que vean, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Parece que no hay dudas, doctor, está claro. Vamos a estar durmiendo solo, porque en la mañana, por ejemplo, le pregunté a uno de sus compañeros y lo que habían escuchado de la clase del doctor González, y no sabían. Por eso yo digo, muchos de repente prenden la computadora, lo dejan ahí prendido y están haciendo otras cosas y ven la grabación. Por favor. Y después a la hora de las preguntas en el examen, no están reclamando. Ya, joven, entonces nos vemos, si no hay preguntas, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor, muchas gracias. Hasta luego.